Un saludo a todos, mi nombre es Angeli Monterrey y pues estoy cursando lo que es la maestría en Administración y Planificación Educativa. Este video es para sustentar pues lo que he aprendido a lo largo de estas 4 semanas sobre la asignatura de Teoría y Fundamentos de la Planificación Educativa. En esta asignatura vimos 2 puntos importantes dentro de toda educación, lo que es la planificación y lo que es el currículo. Entonces voy a empezar explicando o tratando de transmitir lo que he aprendido sobre lo que es la planificación. La planificación es la que nos dice lo que es los objetivos, las estrategias que debemos alcanzar dentro de un año lectivo. Entonces, gracias a la planificación sabemos qué vamos a hacer dentro de ese año lectivo, con qué recursos lo vamos a hacer y qué estrategia vamos a utilizar. Entonces, existen varios tipos de planificación. Está la planificación anual, la didáctica y la clase a clase. La anual es la planificación que nos dice todos los objetivos que vamos a alcanzar con respecto a todo el año lectivo. La planificación didáctica es un poco menos extensa que la anual, pero ya depende más del profesor. El profesor es el que designa qué tiempo es necesario para hacer transmitir los aprendizajes a los estudiantes. Y la clase a clase depende del trabajo muy personal de cada profesor. O sea, el profesor se concentra clase por clase de cómo llegarle a transmitir ese conocimiento a los estudiantes del tema que le toca impartir día a día. Entonces, la planificación es una de las partes más importantes dentro de la educación. Hoy en día, pues, estamos teniendo un problema y debido a las investigaciones que realicé para hacer el artículo que el profesor nos dejó en clase, he podido observar que no solamente aquí en Panamá se vive esa problemática, también en otros países de Sur y Centroamérica, lo que es la improvisación de clases. ¿Con qué me refiero a improvisación de clases? Que el profesor no está planificando, el profesor llega, le da el tema según los conocimientos que tiene, pero no está planificando esa asignatura de una manera adecuada. ¿Y cuáles son las consecuencias de llegar e improvisar la clase? Que el conocimiento, el aprendizaje que se quiere transmitir al estudiante sobre un tema específico está siendo en vano, es pérdida de tiempo. Y como no se está haciendo de la manera adecuada, entonces no está contribuyendo a alcanzar los objetivos que se planificaron al inicio de clases. Entonces, en esas investigaciones que hice para hacer el artículo, pude observar de que en qué áreas es donde más se presenta esta falta de planificación, en las áreas de difícil acceso. ¿Por qué en las áreas de difícil acceso? Porque muy fácil de asimilar. Esto ocurre en esas áreas porque los inspectores educativos no llegan con frecuencia a esas áreas de difícil acceso. Como todos sabemos, muchas de las áreas de difícil acceso tienen escuelas multigrados, los salones multigrados, o sea que dan hasta 2 y 3 grados un solo profesor y tiene que darlo a la vez en el mismo periodo de tiempo, cosa que dificulta también la enseñanza, pero es de mi pensar pues que todo profesor comprometido con su trabajo debe planificar sus clases, porque no solo está perjudicándose él, sino está perjudicando a una generación de alumnos que viene con esas ganas de ser profesional, con esas ganas de superarse. Entonces, pues hoy en día se ha estado corrigiendo bastante aquí en Panamá esa problemática, pero todavía nos falta. Entonces, para finalizar con lo que es los tipos de planificación, el profesor pues nos mandó a hacer una planificación
Y esa planificación, pues, una de las cosas importantes que hay en la elaboración de una planificación son los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, que es lo que se espera que el estudiante logre aprender con la clase que usted imparte. Otra de las partes que tiene el diseño de una planificación son los objetivos específicos. O sea, los objetivos que usted quiere alcanzar con ese tema. También tiene lo que es el contenido que usted va a impartir. También tiene los recursos que va a utilizar para impartir ese contenido. Tiene las fechas que abarca cada contenido, la cantidad de horas. Bueno, hay diferentes planificaciones, hay unas que tienen la cantidad de horas y otras que no las tienen, pero en el diseño que yo utilicé, que es el colegio donde yo estuve trabajando, sí tiene la cantidad de horas. Y para finalizar, pues tiene la forma de evaluar. O sea, cómo usted va a evaluar que ese aprendizaje que usted intentó transmitir de verdad se transmitió. Y una forma de evaluarla son los talleres, las tareas y los parciales sumativos. Entonces, importantísimo esto de la planificación dentro de la educación, porque sin planificación no podemos alcanzar objetivos. La planificación es los objetivos que se quieren alcanzar dentro de un centro educativo. Si no hay objetivos, no hay planificación, y entonces, ¿para qué vamos a estudiar si no hay objetivos? Entonces, es mi pensar sobre lo que he aprendido a lo largo de estas 4 semanas sobre lo que es la planificación educativa y sobre la importancia que tiene dentro de un centro educativo. Ahora les voy a hablar sobre el otro punto también que mencioné que era importante dentro del sistema educativo, y es el currículo. El currículo es la expresión de proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones. Entonces, existen varios tipos de currículum. Existe el currículum oficial, el currículum operacional, el currículum oculto, el currículum nulo y el currículum extracurricular. El currículum oficial es el modelo de currículum que nos imparte el gobierno, o sea, y está sujeto a cambio según lo exija el contexto. Este tipo de currículo es un currículo dinámico, ¿verdad? Que puede cambiarse cada vez que se estén exigiendo más en el sistema educativo. El currículo operacional, que son las prácticas reales de enseñanza que se aplican en el aula. O sea, la manera en la que usted está impartiendo las clases. Si usted hace una clase dinámica o solamente hace una clase donde usted es el único que habla y no tienen participación los estudiantes. Entonces, el currículum operacional es el que nos va a decir cómo impartir las clases. Luego sigue lo que es el currículum oculto. Es el aprendizaje que nos trae el día a día. O sea, cada vez que nosotros impartimos una clase, está bien, estamos transmitiendo una enseñanza a los estudiantes, pero nosotros también aprendemos día a día de esas clases que nosotros nos preparamos para impartirle a los estudiantes. El currículum nulo, que son los temas superficiales de estudios no enseñados. O sea, el currículum nulo es el que nosotros, por decirlo así, aprendemos en casa. Lo que aprendemos en casa, que nosotros no necesitamos una escuela para aprender. Ese es el currículum nulo. Y para finalizar, vamos a hablar sobre lo que es el currículum extracurricular,
que son las experiencias planificadas por la institución que son externas al currículo oficial. O sea, puede ser como un convivio o una reunión familiar entre las familias el salón de clase. Son actividades que no se realizan dentro del plantel, sino que se realizan fuera del plantel. Puede ser un paseo educativo, no están dentro del currículum oficial. Entonces, como conclusión, el currículum tiene funciones importantes dentro del sistema educativo, y la primera función importante es informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir, o sea, cuáles son los objetivos que deben alcanzarse durante el año lectivo. La segunda y no menos importante es proporcionarles las pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo. Recuerda que anteriormente ya había mencionado que una de esos medios para conseguir los objetivos dentro de un año lectivo es la elaboración de una buena planificación. Entonces, esta función del currículum se refiere a eso, a proporcionarle las pautas de acción y orientación sobre cómo conseguir los objetivos, y esa es la planificación. La tercera función que yo puedo observar es constituir un referente a la rendición de cuentas al sistema educativo. O sea, es a través del currículum el sistema educativo se puede dar cuenta en qué área están fallando y qué área las están haciendo bien. Recordemos que toda institución educativa, pues el mayor objetivo que tiene y que todo va ligado a eso es ofrecer una educación de calidad. Entonces, todas las variaciones que se hacen en el sistema educativo dentro de un país, de una nación, está ligado a alcanzar ese objetivo único y general. Los demás se podrían decir que son como subobjetivos, pero este objetivo único y general, que es alcanzar una buena calidad en la educación a nivel nacional, este es el gran objetivo que tiene todo sistema educativo. Entonces, para finalizar el video con una conclusión, pues en todo este tiempo, estas 4 semanas, esto es lo que he aprendido de esta materia, de esta asignatura interesantísima, porque son 2 conceptos importantes y de eso se basa son las bases, los pilares de la educación, lo que es la planificación y el currículo. Uno que dice los objetivos que hay que alcanzar durante el año lectivo, y otro que es el medio para poder alcanzarlo, y que los dos en conjunto pues hacen que una institución educativa llegue a alcanzar su máximo objetivo, que es el de ofrecer una educación de calidad. Entonces, le agradezco el tiempo que han tenido de escucharme, le agradezco al profesor por todo este conocimiento, toda esta enseñanza a lo largo de estas 4 semanas, y pues les deseo suerte en todo lo que es la carrera, en su vida profesional, y pues gracias a todos por haberme escuchado. Saludos.